Buenas noches, amigas y amigos. Don Ramón, doña Almudena, nuestro don Lorenzo hoy está malito. Ha muerto Tina Turner, hoy es el día, lamentablemente, de los homenajes. Sí, una mujer explosiva, era como la Lola Flores del rhythm and blues y del rock así caliente, ¿no? De ese rock más soul. Y sí, era un poco Lola Flores, a don Ramón, como ven por la cara, ya se le conoce todo, ya le conocen ustedes. No acababa. No la veo yo tan Lola Flores. Sí, pues Yo creo que es única, Lola Flores es única. Sí. Todo el mundo es es única único. y lo suyo, como Tina Turner también lo era, Claro, aunque a mí hombre. me gustaba más Roberta Flack. Con el Killing My Song. Es otra cosa distinta. Una de las canciones mejores que se han hecho. Con Bueno. una resonancia, un retorno maravilloso. A mí de esa canción me gusta más la versión del George Michael. Pero bueno, hoy acaba de morir la señora Turner y hay que acordarse de ella, no sea usted rancio. No. Y Rancio no, porque yo la conozco desde la transición. Me acuerdo que en las elecciones primeras... ¿La conoció usted personalmente? No, personalmente no, pero teníamos que competir con ella porque estaban poniendo discos suyos en todas partes a todas horas. Y yo decía, menos Tina Turner y más estudiar y más analizar las Bueno, cosas. qué poco futuro tenía usted. Enteraros del país en que vivís. Yo le decía... Bueno, eso se lo ha tenido que decir al presidente últimamente y tampoco le hacía mucho caso, ¿eh? Bueno, pero a mí me dijeron una vez, no te metas tanto con Tina, que tiene votos. Tiene votos, tenía muchos votos, hombre. Tina era una gran mujer y esta canción que hemos puesto, bailarina privada, podría traducirse, era como de esas chicas que están en un privé dentro de un club, donde bailan para un solo cliente y la letra, pues es una letra dura, sí. Es una letra que según dicen algunos que remite a sus orígenes, a sus principios como cantante y bailarina. Luego tuvo una vida complicada con el canalla de su marido, Ike Turner, que le pegaba y le hacía de todo. Era un mal tipo. Y cuando se divorció de él desapareció prácticamente de escena y ella se convirtió en una superestrella. Yeah. Bueno, pues ha muerto, en paz descanse, y que, pues nada, como Curro el Palmo, que sigue dando palmas por celestiales, pues que ella siga cantando, esperemos que en el cielo, aunque se está más calentito. Hombre, más abajo. Sí, eso ya es otro problema. Es otro problema de distinta jaez. Y que no tenemos criterio para resolver en esta mesa redonda. Bueno, inmediatamente ya tenemos a don Diego, pues sí, nos dice nuestro compañero desde la pecera, que ya tenemos a don Diego Jalón, nuestro compañero, que periodista y compañero de muchas batallas. Don Diego, ¿está usted ahí? Aquí estoy, buenas noches, escuchando a Tina Turner en esta canción que, por cierto, la compuso Mark Knopfler, el cantante de los Dire Straits, y que ha ido ganando con el tiempo, porque en su día tampoco fue un gran éxito. Creo que llegó a estar tercera o cuarta en las listas de canciones más escuchadas, nunca llegó al número 1. Pero bueno, como los buenos vinos, ¿no? La letra es curioso porque la letra, ya sabes, no habla, bueno, me hace gracia, no lo sabía que era de Mark Knopfler y además no es muy del estilo de Dire Straits, ¿no? Realmente ahí que se nota la versatilidad de Mark, que bueno, lo teníamos por gran guitarrista y además de eso, pues resulta que era un compositor para terceros. Don Diego, hablando de terceros y de gente rarita, ¿qué pasó? Porque don Diego se ha estudiado un poquito y ha escrito algún artículo alrededor del tema de Melilla, de la compra de votos de Melilla, que parece que es de Coalición por Melilla, pero que detrás están los servicios secretos marroquíes y el propio Estado marroquí, y mientras toda la prensa marroquí habla de Melilla, la ciudad ocupada. Cuéntenos cómo ha funcionado eso exactamente. Bueno, pues esto del voto por correo, que ahora, si quieres, luego podremos comentar un poquito, que parece que se está generalizando, ¿no? Estrecho y que se está, digamos, extendiendo por la península. Bueno, pues en principio se trata de un asunto por el que ya en su día fue condenado el presidente de Coalición por Melilla,
En 2008 fue cuando se produjeron los hechos, pero el Tribunal Supremo confirmó la sentencia en 2021 y es el motivo por el cual ahora mismo él está inhabilitado y no se puede presentar. Era el socio de gobierno en Melilla del PSOE, ¿no? Bueno, él fue socio del gobierno en Melilla prácticamente de todo el mundo. Fue socio del gobierno del partido de Jesús Gil en su día y fue socio de gobierno del Partido Socialista, porque en realidad Mustafa Berchan y Coalición por Melilla pertenecían al Partido Socialista y Coalición por Melilla es una escisión, digamos, de los musulmanes del Partido Socialista de Melilla. Es un partido islamista. Y bueno, el procedimiento, pues yo creo que ya lo han comentado en casi todos los medios. Se trata de que la ley, la LOREG, la ley electoral, digamos que obliga a presentar el DNI cuando uno solicita la documentación para el voto por correo. Pero una vez que esta documentación es recibida por el elector o por el votante, este no tiene nada más que rellenar, digamos, los sobres y una vez que lo entrega en correos, al momento de entregarlo no se solicita el DNI. Lo puede presentar cualquiera, en una palabra, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, bueno, el procedimiento de esta red de compra de votos, pues lo que hace es pagar, parece ser que entre 50 y 200 euros a cada elector para, una vez que ha recibido toda esta documentación, pues se la entrega a la red de compra de votos o a la red mafiosa, y estos son los que ponen en las papeletas el voto que a ellos les parece y lo entregan en correos. Entonces, bueno, el asunto es que en Melilla se detectó un aumento muy grande de las solicitudes de voto por correos. Prácticamente se duplicó respecto a las elecciones de 2019, se hizo saltar las sospechas y también hubo algunos atracos a carteros, etcétera, y todo esto pues ha llevado a la Policía Nacional en sus investigaciones a practicar detenciones que están todas en Melilla, relacionadas con Coalición por Melilla. Uno de ellos, de los detenidos, es el yerno de Mustafa Berchan, del presidente de Coalición por Melilla, que en la actualidad, como decíamos, pues gobierna digamos, no gobierna Melilla, pero sí que está en una coalición en la que el presidente es de Ciudadanos con el apoyo del PSOE y de Coalición por Melilla, digamos, todos contra el candidato del Partido Popular, que es el que había estado gobernando en las legislaturas anteriores. Una pregunta, Diego, soy Ramón Tamames, buenas noches. Sí, Ramón, muy buenas noches. Igualmente. Un placer. Oye, también el mío. Mira, lo que yo quería preguntarte son dos cosas. En el caso de Melilla hay un solo sobre, supongo, porque es el ayuntamiento que, aunque sea ciudad autónoma, pues los votos van para los antiguos concejales, que son los consejeros en parte, ¿no? Y correcto, es solamente es así, un voto solo. Y segundo, ¿se puede decir que el partido islamista o melillense, en ese sentido de referirse sobre todo a los originarios de esa parte de Marruecos, en donde está Melilla como suelo español, evidentemente? La pregunta es, ¿están todos contaminados o solamente los de origen marroquí, por así decirlo? Bueno, Coalición por Melilla es un partido islamista en el que prácticamente todos todos los que están en este partido son de origen marroquí, digamos. Mustafa Berchan nació en España, pero bueno, su simple nombre pues nos indica que él es de origen marroquí, igual que todos los que pertenecen a esta coalición, que, como te decía, es una escisión del Partido Socialista de los musulmanes del Partido Socialista que se separaron para crear este partido, Coalición por Melilla, en el año 96. ¿Y están asociados a otros partidos los que se separaron? Bueno, ahora mismo están asociados a esto que se ha ya dado en llamar la Alianza del Turia, que es estos partidos a los que apoyan a la plataforma de Yolanda Díaz llamada Sumar. Mustafa Berchan no, pero una de las integrantes de este partido estuvo incluso en aquel acto
que se celebró en Valencia hace como un año, en el Con que Baldomino. Mónica García, con Yolanda Díaz, con Mónica García, con Ada Colau, con Mónica Oltra, etcétera, que estuvieron ahí apoyando a Yolanda Díaz. Y Baldomino, ¿no? también ha participado, sí, y también participó en el último evento en el que ya definitivamente Yolanda Díaz presentó su candidatura en el Ramiro de Maeztu de Madrid. Había representantes de Coalición por Melilla también. Parece ser que ahora, después de estos últimos acontecimientos, se les ha suspendido, como tampoco es una cosa oficial esto de la Alianza Victoria, pero sí han dicho que de momento los tienen en la nevera. En cuarentena, digamos, sí, en cuarentena, esperando a ver qué es lo que ocurre por allí. No sea que les cueste algún voto. Sí, efectivamente. Y entonces parece que que la Policía Nacional y el CNI tienen bastante claro que hay algunas implicaciones del gobierno marroquí, entre otras cosas porque se habla, por ejemplo, de una compra de 11.000 o más 12.000 votos por correo, y si están pagando entre 50 euros y 200 euros, pues esto nos da entre 500.000 y 2 millones de euros. Eso es una pasta, que claro. Es una cifra, claro, que no se sabe muy bien de dónde viene. Y parece que este dinero está llegando desde Marruecos a través de un procedimiento que ya tienen pues muy trabajado las mafias del narcotráfico, por el que se transfiere dinero en metálico, digamos, entre personas desde un lado de la frontera al otro. Que el canal existe, vamos. Efectivamente. Es una vergüenza. Hola Diego, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Almudena, ¿cómo ¿Qué tal? estás? No sé si te habrás enterado de una noticia de última hora de hoy, que no está vinculado con Melilla, pero también en Almería han detenido a 7 personas por fraude electoral. Por supuesto. Por comprar Esta votos por correo. No es la última del todo. No es la última del todo. Del PSOE, dos candidatos del en PSOE. Mojácar. Sí, porque luego os contaré otra posterior. Vamos a ver, en Mojácar se ha producido también una intervención de la UCO, de la Unidad contra el Crimen Organizado, en el que se han producido 7 detenciones. Entre los detenidos hay 2 personas que están en la candidatura del Partido Socialista a la alcaldía de Mojácar. El candidato a alcalde, que se llama Manuel Zamora, pues ya ha dicho que confía absolutamente en la inocencia de las personas de su candidatura, de estos dos detenidos. Claro. Sí. Ha incluso hablado de una actuación desproporcionada de la Policía Nacional, que ha llegado a destrozar las puertas de algunas viviendas para entrar y efectuar los registros. Se supone que porque no les abrieron y entonces pues echan la puerta abajo, evidentemente. Y además en esta localidad, hace poco, y está corriendo por las redes sociales, estuvo Félix Bolaños en un acto de campaña el viernes pasado ¿Había sido invitado previamente? Sí. ¿Había sido invitado previamente? Sí, parece que esta vez sí, que no tuvo que saltarse ningún cordón de seguridad para acceder al mitin y que pudo entrar con invitación. Y además, en un vídeo que corre por las redes, Bolaños presume de su olfato político para asegurar que está seguro de que Manuel Zamora va a ser el nuevo alcalde, porque se lo dice su olfato, ¿no? Además de esta noticia de hoy, de primera hora de hoy, otra de las cosas que se está publicando ahora y están empezando a publicar los medios es que la detención que se produjo en Barcelona el martes pasado, que en un principio se atribuía también a la mafia de Melilla, y se dijo que se trataba de personas, que el detenido en Barcelona, junto con otras personas que estaban siendo investigadas, lo que estaban haciendo era llevar votos de Melilla, digamos, a Barcelona, para desde Barcelona enviarlos por correo a Melilla, y que la cosa no que pareciera un accidente, tan sí, sospechosa. Sí, pues parece ser que no, que lo que ahora está investigando la policía, o que las sospechas que tiene la policía, es que se trata de una red diferente, también relacionada con musulmanes, para favorecer a partidos que se presentan en las elecciones de ayuntamientos en Cataluña, en localidades con predominancia de población marroquí.
o musulmana, digamos. O sea que tiene toda la pinta de una operación de Estado, esto cada vez más, ¿no? Sí, eso junto con datos que han empezado a analizar, porque claro, con todas estas cosas que están saliendo, pues hay quien se ha empezado a mirar los números y resulta que en muchos lugares donde el Partido Socialista gobierna actualmente, pues están aumentando o han aumentado, porque ya se ha cerrado el voto por correo, pero han aumentado significativamente las peticiones de voto por correo. Fíjense, por ejemplo, que si en Melilla saltó la liebre porque había crecido, como os decía antes, un 100%, se había duplicado la cantidad de votos por correo, en Huelva el aumento respecto a 2019 ha sido del 168%. ¡Qué barbaridad! Una cifra que se trata de explicar o que se intenta explicar por el motivo de que las elecciones coinciden con el rocío y que, en fin, bueno, pues que la gente de Huelva... Son muy devotos y se van todos a... Efectivamente, iban todos al rocío. Y quieren votar porque son grandes demócratas. Sevilla un 61%. En Sevilla ha aumentado un 61%, y tenemos datos pues de varios lugares en los que gobierna también el Partido Socialista, como os decía, como son, por ejemplo, Albacete, Cuenca, Guadalajara, Cáceres, Lugo o Castellón, que han registrado aumentos pues superiores al 20%, cuando la media nacional es verdad que este año han crecido el número de solicitudes de votos por correo, pero ha crecido un 5% en el conjunto de España. Oye Diego, porque ha crecido ¿y tienes conocimiento de si Abascal y Feijóo se han enterado ya de esta industria semoviente de votos? No me se ha enterado todo el mundo. En principio Abascal ha pedido la anulación de los votos y antes, además, también habría que señalar que Vox ya en diciembre pidió la modificación de la ley electoral al sospechar que pudiese haber algún tipo de apaño con el voto por correo por este motivo de que no se solicita el DNI a la hora de emitir el voto, digamos, ¿no? Y además otra de las circunstancias que también es digna de señalar es que a la hora de hacerse el recuento, el escrutinio, no va a haber forma de saber cuáles son los votos por correo y cuáles son los votos normales. No lo ha habido nunca, de hecho. Es decir, que el procedimiento es que los votos por correo llegan a cada mesa electoral, se introducen en la urna y luego se introducen el resto de votos y luego se hace el escrutinio conjunto, con lo cual no hay forma de saber que, por ejemplo, digamos, por decir una hipótesis, imagínense ustedes que en Huelva el 98% de los votos por correo fueran votos para el Partido Socialista, lo cual pues haría, digamos, ya ir más allá de la sospecha. Pero esto es imposible, es decir, que lo único que se va a poder saber es el escrutinio total y no se puede separar, digamos, el voto por correo del voto normal, Oye, como sí se puede hacer, por ejemplo, con el voto de los extranjeros en las elecciones generales, que sí se sabe cuál es el voto que viene del extranjero y cuál es el voto que viene del resto de España. Oye, quería preguntarte con la venia del moderador, ¿ha habido alguna declaración, por ejemplo, de entidades como el CIS, sobre cómo puede repercutir esto en los sondeos que están publicando? ¿Le interesa la literatura fantástica, don Ramón? No, lo que pregunto es, ¿puede haber algún vaso comunicante? No hay declaraciones. No hay ninguna declaración. De Tezanos no hay ninguna declaración, no, ni respecto ni se le espera, ni tal, ni de la Junta, digamos, electoral central, que de momento, don Diego, le tenemos que dejar. La verdad es que el tema se está inflando el solito y por lo tanto lo que pensábamos que iba a ser una información en realidad es un streaming que de verdad, bueno, empieza a introducir sospechas sobre la limpieza de las próximas elecciones, ¿no, don Ramón? Sí, yo creo que esto es importante y además cuando el voto por correo se está generalizando cada vez más, puede llegar a ser incluso la mitad o más. Es decir, hay mucha gente que ya no tiene ganas de ir a el día determinado, a la hora determinada. Me parece que se está rompiendo la pureza del voto y entramos otra vez en lo que llamaba Costa,
oligarquía y caciquismo y el pucherazo. Sí, El pero pucherazo. una oligarquía particular, que no es precisamente la que dominaba económicamente. Él se refería, cuando hablaba de caciquismo y oligarquía, Joaquín Costa... Y de pucherazo. Y pucherazo se refería a las clases dominantes, una especie de Aquí plutocracia. son clases que tienen mucha pasta para sobornar. Tienen pasta para sobornar, eso sí. Don Diego, muchísimas gracias. Nos vemos mañana, Nada. por cierto. A vosotros, un saludo, Muchas gracias, Diego. Adiós, Diego. Bueno, le hemos echado casi a don Diego, porque a pesar de que el tema sigue teniendo interés, porque ya tenemos al teléfono a nuestra segunda invitada, aunque don Diego es del equipo, que es doña Paula Cordera. Doña Paula, ¿está usted ahí? Sí, buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias Hola, por Paula. estar con nosotras. Paula es compañera de profesión, es ingeniera técnica de obras públicas y es vicepresidenta de Convivencia Cívica Catalana. Ya saben ustedes, por aquí hemos tenido a algunos de sus miembros más relevantes y además se presenta como número 3 del Partido Popular en Figueras. Y bueno, eso no es fácil. Yo soy catalán también, pero además lo mío es más sencillo. Es en Barcelona discrepar, bueno, digamos que hay un hueco todavía. En Figueras, ¿cómo lo lleva doña Paula? Sí, a ver, en Figueras, bueno, estamos dando el do de pecho, que esperamos tener buenos resultados. Sí, y la verdad ¿qué expectativas razonables con las encuestas en la mano, con sus trackings, tiene el Partido Popular en Figueras? Entre 1 y 3 concejales sacaremos representación, que actualmente no la tenemos, ya que en 2019 la perdimos, y esas son las expectativas que tenemos. Nuestra candidata es Ángela Domènech, y la verdad es que, bueno, estamos trabajando mucho. Para los que no lo sepan, la ciudad de Figueras, yo vine a vivir aquí hace 2 años y realmente me embarqué en este proyecto porque me sorprendió muchísimo. Que una ciudad tuviera estación de AVE, que tuviera el Museo Dalí y, por ejemplo, el Castillo de San Fernando, que es el castillo abaluartado más grande de Europa, pues tuviera este estado de abandono tan grande. Y que además fue el lugar de la última reunión de las Cortes Republicanas. Exacto. Antes Sí. de hundirse definitivamente el Frente de Cataluña, claro. Sí, fue donde tuvieron la última reunión, sí, republicana, aquí en el 39. Exactamente. Exacto. Hola, Paula, buenas Y- noches. ¿Cómo estás? Hola, Almudena. Muy bien, a ver. encantada de saludarte. Encantada. Como ha dicho Ramiro, Paula es una gran activista acostumbrada a luchar en territorio hostil. Eres vicepresidenta de Convivencia Cívica Catalana, entonces me gustaría que nos explicaras un poco qué es Convivencia Cívica Catalana, porque creo que es la primera asociación que luchó contra el nacionalismo, ¿no? Que no tiene nada Sí. que ver con la sociedad civil catalana, es otra cosa. Fue mucho No, antes. somos... Explica. Convivencia Cívica Catalana es una asociación, la primera que nace en Cataluña, tiene más de 25 años de historia, nació en el año 98 y fuimos los primeros y además estuvimos muchos años en solitario, más de una década, hasta 2014, más o menos, 2016, cuando nació Sociedad Civil Catalana, estuvimos luchando contra el nacionalismo en solitario. La mayor parte de las sentencias contra la inmersión lingüística son nuestras, son de Convivencia Cívica, ganadas. Hablo de las 65 que hay, pues la gran mayoría son nuestras, ganadas. Nosotros representamos a la primera profesora que fue acosada en Tarragona por distribuir los exámenes en español en la PAU. Esto fue también por el año 98, que se montó un gran revuelo. Y realmente, pues bueno, tras 25 años seguimos en la lucha porque además hemos ido hacia atrás. La inmersión lingüística está completamente instalada. El gobierno regional y el gobierno nacional permite, ¿no?, que haya una inmersión en lingüística contra de las Cataluña, en contra de las sentencias. en contra de todas las sentencias, exactamente. Y entonces, pues mientras esto siga así, pues nosotros tendremos que seguir trabajando para defender los derechos de todos los ciudadanos que vivimos aquí. Paula, y luego también has estado como activista en una campaña contra la cooficialidad del bable. Sí, Explícanos sí. también esto. Yo, además de vivir en Cataluña, soy asturiana de nacimiento.
Viví durante toda mi infancia en Oviedo. Y es por eso por lo que me he implicado, ¿no?, en esta campaña que han lanzado para estas elecciones para votar en contra de la cooficialidad del bable. ¿Por qué me he involucrado? Porque yo he observado en la sociedad asturiana, cuando voy allí, que hay cierta ingenuidad en la sociedad. No son conscientes de qué es lo que les está ocurriendo con la inmersión del bable en Asturias. A día de hoy, en Oviedo, en el centro, muchas calles ya están en español y en asturiano. También en el IKEA de Oviedo, también están los mensajes en asturiano. Se están buscando técnicos lingüísticos en los ayuntamientos. Se están ya buscando. ¿Nunca hubo literatura en bable o sí que la hubo? Hay alguna literatura, pero es mínima, es pequeña. A día de hoy, solo el 2,78% de la población habla bable. Esto es, somos la provincia de España con más castellano parlantes. Esto es muy importante. De porcentaje, y realmente, ¿no? Sí, y esto, lo que es más importante, en Asturias lo que siempre hubo fueron fablas, que hay muchas fablas. Y además es un tema muy diferente de, por ejemplo, el arañés, del Valle de Arán, porque el Valle de Arán es una lengua comarcal, muy definida por el propio valle. Territorio, pero sí. Aquí el 2,7 que dices tú andan por muchas partes de Asturias. Y quieren contaminar unos grupos pequeños y convertirlos en un idioma que sea el segundo hablado. Claro. Es absurdo, a mí me parece. En hacer un bable batúa. Batúa, ¿no? sí. Como se hizo con el euskera. Yo conozco a uno de los miembros de la Academia de la Lengua Asturiana, que es como se llama, David Rivas, no sé si le conoces tú, pues escribe en bable y no se le entiende casi nada porque escoge las palabras más diferenciadas del uso normal. Para que no se entienda. En su forma de hablar la utiliza como una herramienta de ideología. A mí una vez quiso que le hiciera un prólogo a un libro que él publicaba en bable y le dije, no, yo en Cataluña, digo, en Asturias, fomentar el bable no. Los que hablan el bable hay que protegerlos, etcétera, etcétera. Pero convertirlo en segunda lengua... Bueno, es como si el Cheli en Madrid se declarara segundo idioma. No es lo mismo, pero se le parece en alguna cosa. Claro, esto lo que ellos quieren es utilizar, ahora mismo en Asturias es el caldo de cultivo ideal para que el nacionalismo crezca. Sí, porque está en una situación muy decadente, la más decadente que ha tenido nunca Asturias. Entonces, esto es como el proceso catalán que ocurrió aquí en 2010. En Asturias se intenta imponer lo mismo. O sea, ¿a ti te parece, Paula, que Asturias está en un mal momento en su proceso histórico desde la democracia? Sí. Bueno, nunca ha estado peor. Acabamos de bajar del 1.000.000 de habitantes, tenemos un índice de vejez altísima, un índice de paro altísimo, también los trabajos que se crean, la mayor parte son empleos públicos. Pensionistas a tope. Claro, tenemos un nivel de impuestos muy alto con respecto a otras autonomías, por después de Cataluña creo que somos la provincia con más impuestos. Realmente Asturias se está muriendo. Así, Asturias se muere. Ha habido un artículo que se ha escrito este año en Libertad Digital. Directamente Asturias se muere. Acabamos de bajar del 1.000.000 de habitantes, hay una diáspora, la gente se va. Y realmente, claro, yo lo que creo es que ellos, tras 25 años de gobierno socialista, quieren mantenerse en el poder y ahora lo que quieren es envolverse en la bandera. Oye, ¿qué decía Gustavo Bueno del bable? ¿Qué decía Gustavo Bueno? Bueno, eso era lo que quería comentaros. Gustavo Bueno siempre habló de que había fablas, de que en Asturias había diversas fablas, y estaba totalmente en contra de crear este asturiano batúa que arrasaría con toda la riqueza lingüística real, que es mantener las fablas. Exactamente. En contra, claro, un lenguaje inventado para tener posibilidades políticas, destruyendo la auténtica cultura lingüística, riqueza lingüística de los valles asturianos, ¿verdad? Esto del bable es un caballo de Troya para entrar en las instituciones, crear asociaciones, instalar el nacionalismo, subvenciones, enriquecerse, crear barreras lingüísticas, comprar a funcionarios.
adoctrinar en las escuelas. Y esto la sociedad asturiana no es consciente de lo que es, ¿no? porque no lo ha vivido nunca. Claro. La sociedad asturiana se está enfrentando a algo nuevo. Es curioso Claro. porque Asturias era de las regiones, junto con Andalucía, seguramente las dos más españolas, ¿no? Sí. Las dos regiones más españolas que son más esenciales. Porque es que Asturias es España, lo demás es tierra de conquista. Asturias resulta que ahora se ha convertido en una región subvencionada, porque es una región en la que se crean más empleos públicos que privados y que empiezan a vivir de las subvenciones. Entonces, tú estás creando el caldo de cultivo ideal para crear barreras lingüísticas, porque así los funcionarios... ¿Tú te acuerdas de cuando Asturias se llamaba Inilandia? Porque tenía todas las empresas que eran del INI. Naturalmente, al privatizarse el INI, por así decirlo, pues se ha perdido esa base y ahora son subsidios y pensiones, gente envejecida, etcétera, despoblación. Bueno, muy Paula. bien, muy bien Paula, señalado. Paula, muchísimas gracias. Me parece que siendo ingeniera como eres, que lo cual en principio es una cosa estupenda que compartimos, tienes ahí un montón de bagaje muy interesante para comentar, y me parece que hablar de Asturias en el futuro, después de estas elecciones que ya tenemos encima, va a ser interesante, ¿verdad? Va a ser interesante porque es una piedra de toque de la deriva en la que está el país. Y por lo tanto, si te parece bien, te volveremos a llamar y te deseamos toda la suerte del mundo. Mucha suerte, Paula. Este miércoles. Estupendo. A ver si sales. Este domingo. Sí, me gustaría poderos dar buenas noticias el próximo domingo, Vale. que Figueras lo necesita mucho. Muchísimas gracias. Adiós, Paula. Muchas gracias, buenas noches. Adiós. Buenas Adiós. noches. Rápidamente, casi sin solución de continuidad, pasamos a tu tocaya. Tenemos al otro lado del teléfono, si Dios quiere, a otra doña Almudena Negro. Doña Almudena, ¿está usted ahí? Estoy aquí, muy buenas noches. Pues muchísimas gracias. Ahora has oído a tu compañera en Figueras, doña Almudena. La verdad es que lo tiene un poco más fácil que Paula. ¿No? En principio es la candidata por parte del PP a la alcaldía en Torrelodones y bueno, y las expectativas, Almudena, son buenas, ¿no? Son muy buenas, la verdad es que estamos notando muchísimo apoyo en la calle cada vez que salimos. Por la sede no para de entrar gente y estamos, la verdad es que muy contentos, cerrar la campaña con mucha alegría y con muchas ganas. Hasta ahora. Hola, Almudena, buenas noches. Te habla tu tocaya. Oye, Buenas noches, tocaya. hasta ahora gobierna una comisión vecinal. Y entonces creo que ha habido unos problemas con el alcalde de Torrelodones. Una comisión vecinal porque no hay alcalde. No, gobierna un partido político, porque es un partido político, lo que pasa es que ellos se llaman Vecinos por Torrelodones y son un partido más de estos de la nueva ola que decían de la nueva política, de los virtuosos que nunca han roto un plato. Sí. Ya sabéis a cuáles me refiero, Sí, claro, ¿no? Los claro. populistas de izquierdas. Y que han votado a favor ahora el alcalde, ¿verdad?, de recibir una ayuda para sí mismo de 300 euros. Explícanos esto. Bueno, esto la verdad es que es solo la punta del iceberg. Lo que vimos es que un 9 de noviembre, y ahora comprenderás porque me acuerdo la fecha, 9 de noviembre, Día de la Almudena, Sí, pero de claro. hace 2 años, el alcalde Alfredo García Plata, en Junta de Gobierno, sin pasar por el Pleno, por vía de urgencia, votó autoconcederse una ayuda a sí mismo. Una ayuda que estaba destinada a familias vulnerables. En el mismo día 9 de noviembre, la ayuda que te contaba estaba topada en 70.000 euros. Él, como alcalde, tiene un sueldo de 54.000. En el mismo día se deniega a sí mismo otra ayuda para gastos educativos topada en 90.000. Es decir, que se ha trincado los 300 euros del ayuntamiento, pero además mucho más grave, es que se vota a sí mismo, es que participa en el proceso de concesión de la ayuda. Y nos hemos enterado que no es la única ayuda que habría llegado a la familia García Plata durante esta legislatura con el voto del señor alcalde. Don Ramón. No existe un caso típico, yo lo vi hace unos años, pero no lo he seguido de cerca, la verdad. A pesar de que tenéis un vecino que es un gran sociólogo, que es Amando de Miguel, no sé si le conoces.
Perfectamente, don Ramón, perfectamente. Bueno, no sé en qué Es partido estupendo. está Amando de Miguel. Sé que lo ha pasado muy mal por razones técnicas de enfermedad, de caída de actividades, etcétera. Y yo tengo con él una gran amistad. Y sé que hubo un partido ahí que durante unos años despertó un cierto entusiasmo porque hacía las cosas rápidamente y bien y la gente le votaba a ese partido que debe ser el partido regional o comarcal que tú dices. No sé qué ha hecho el García de la Plata, no es la primera vez que oigo su nombre, y si lo ha hecho mal, pues habrá que aplicarle el código que dice la gente. Pero no sé si estáis luchando ahora en el PP contra ese partido tradicional comarcal. Sí, sí, claro, somos la única alternativa de gobierno posible a Vecinos por Torrelodones. Vecinos por Torrelodones es una formación política que nace hace 12 años, que desaloja al Partido Popular, y no sin razón, de la alcaldía en su momento, con una enorme campaña de publicidad y una enorme campaña en medios de comunicación. Todo el mundo se acuerda, es el partido que montó el señor Goma Espuma, cuyo nombre nunca recuerdo, en el que estaba también Toni Cantó, que no llegó a salir de concejal. Fue un movimiento contra el PP. Lo que pasa que hace ya 4 años sus fundadores han abandonado el partido. Las riendas las toma el señor García Plata y ha sido un desastre absoluto. Ha caído en la decadencia total el municipio. Sí. Nosotros ahora, desde luego, hemos renovado el PP y tenemos unas ganas, pero vamos, tremendas, de arreglar y devolverle a Torrelodones el esplendor que tuvo antaño, ¿no? Hay que recordar la canción de Joaquín Sabina y el casino de Torrelodones. Sí. ¿Sigue funcionando el casino, por cierto? Sí, el casino sigue funcionando perfectamente. Evidentemente lo del juego ha caído mucho entre españoles, pero creo que vienen muchos extranjeros al casino. Ya. ¿Y qué papel tiene entonces el sociólogo que yo he citado? ¿Tiene algún papel de relevancia en este caso? Amando de Miguel. ¿Amando No. de Miguel? No, Amando de Miguel está a lo suyo, que es a lo que tiene que estar, que lo hace magistralmente bien. Lo que pasa que le conozco, don Ramón. Soy hija de Dalmacio Negro. Claro. ¿Cómo no voy a conocer a Amando de Miguel? Pero, ¿y no ha entrado en política municipal? No ha entrado. Bueno. Bueno, él siempre fue un hombre ecuánime y... Sí, pero inquieto equidistante, por ¿no? los movimientos sociales, los ha estudiado muy bien. Tenéis... Incluso Armando de Miguel hizo algo que nadie se atrevió a hacer. Las 10 causas por la prolongación del franquismo en España. Una era la seguridad social inventada por el franquismo. La segunda, no sé si era la idea de la magistratura de trabajo. Y especificó 10 razones de adherirse al franquismo, que eran importantes. Eso no se ha atrevido a hacerlo nada más que Amando de Miguel, que es muy valiente. Bueno, diciendo cosas que son así. Claro, Sí. claro. Almudena, ¿cuántos os dan las encuestas? ¿Qué porcentaje calculáis? Tenemos un municipio de 25.000 habitantes y no hay encuestas Claro. en Torrelodones. Lo que tenemos es muy buenas sensaciones. Es que hay que decir la verdad, una encuesta nos costaría lo que ha costado Claro. toda la campaña. Y Tezanos no ha ido por ahí, Tezanos. Habla de encuestas, no de literatura. Tezanos vive en Torrelodones. No me Oye, digas. dice. Sí, Pero bueno, eso es importante, ¿no? bueno, en realidad, como no nos ha hecho ninguna encuesta que hubiésemos agradecido porque saldría lo contrario de lo que él dice. Claro, claro. Pero imagínate que dice que ganáis, os tiene fastidiados. Bueno, ¿El vamos a PSOE conseguir no se presenta ahí o está integrado en la plataforma esa vecinal? No, el Partido Socialista se presenta en estos momentos, tiene un concejal en Torrelodones, que es un municipio demoscópicamente de centro derecha, y yo creo que incluso puede perder el concejal que tiene. Muy y bien. quedarse fuera. Pues Mucha suerte, ¿no? exactamente, Almudena, muchísima suerte. Y luego además, si finalmente ganas este domingo, y yo creo que nos gustaría que nos explicaras entonces, de verdad, con la vara de mando en la mano, qué planes tienes de verdad, ¿no? ¿Qué se hace con un municipio si realmente un ayuntamiento entrante, un gobierno entrante, después de cierto tiempo, como sería vuestro caso,
un plan de verdad de acción en un municipio que está teniendo problemas serios. ¿Qué plan teníais para los próximos 6 meses? A Feijóo, a vuestro presidente, le gusta hablar de que cuando sea presidente tiene un plan muy intenso para los primeros 6 meses de gobierno y que lo está preparando con detalle. ¿Vosotros también habéis preparado ese plan? Sí, sí, por supuesto, hemos preparado un programa muy completo. Lo primero que vamos a hacer, y además es una cuestión que no se suele hacer en políticas públicas, es una auditoría a la anterior legislatura para conocer el estado real del ayuntamiento. Sí, claro, hay que saber lo que se debe, ¿verdad? Lo primero. Muy bien. Eso es lo primero. Claro. Sí, Almudena. Y luego, por supuesto, tráfico, seguridad, movilidad, medio ambiente. Bueno, es y os tengo que ir para contaros la defensa del bienestar animal que vamos a hacer en Torrelodones. Bueno, ya nos lo contarás. Si la noche del 28 domingo detectamos que has ganado, te llamaremos para que nos cuentes un poco con detalle, porque yo creo que es de interés ver realmente un plan de acción que pueda tener en un municipio pequeño, pero ya tiene una cierta dimensión, 25.000 habitantes, muy próximo a una gran urbe, a la gran urbe que es Madrid, y cómo eso afecta. Me parece que es una reflexión interesante. Almudena, muchísima suerte. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Mucha suerte, Almudena. Muchas gracias a vosotros. Adiós. Enhorabuena. Bueno, pues aquí estamos de vuelta en esta noche intensa de acompañantes que tenemos. Ahora tenemos a una persona, no sé si llamarle periodista o filósofo, escritor. A mí me da más, cuando pienso en Pedro Cuartango, pienso más en el pensador casi que en el periodista, a pesar de que la verdad es que le conocemos mucho más porque escribe, con absoluta frecuencia en la prensa, y ya lo hemos tenido aquí. Don Pedro, ¿cómo estamos? Buenas noches. Pues muchas gracias por estar otra vez con nosotros, y siempre, bueno, es de las, lo comentamos la otra vez, es de esas columnas que cuando se leen, pues parece que en lugar de estar leyendo el periódico al uso ahora, que consiste en a ver a quién se le tiran las piedras, pues se parece una reflexión más al viejo estilo, pensando en la cuestión de fondo más que en la cuestión a corto plazo. Don Ramón, le paso... Sí, Ramón Tamames, hola Pedro. Hablamos esta Buenas noches, tarde Ramón. por teléfono. Yo simplemente recordaría, porque es parte de tu esencia personal, tu nacimiento en Miranda de Ebro, en Burgos, a donde te refieres con frecuencia en tus escritos, y luego pues que has publicado un libro del mayor interés, España Mágica, en donde recuperas mucho de lo que no tiene una explicación clara en España. Por ejemplo, qué sé yo, pues los toros de Guisando, o el ojo guareña en Burgos, las cuevas, o qué sé yo, los infiernos de Cáceres, la garganta de los infiernos, toda esa serie de cosas, y sin olvidarnos de que haces mucho en pie en Galicia. Y además has recibido hace pocos días el premio Luca de Tena, que es uno de los premios de ABC, del diario ABC, y además yo diría que de la cultura periodística en España, el Torcuato, junto con los otros de ABC, son los mejores premios. Yo simplemente, antes de entrar en el tema electoral que corresponde un poco esta noche, simplemente, ¿cómo encuentras, digamos, los temas que pueden interesar a la gente? Esos temas que recorres tú, o personajes, su vida. Has hecho unas biografías a mí muy interesantes de gente que parecía que no tenía importancia y la tiene. Entonces, ¿cómo seleccionas los temas de la magia, de la biografía personal, de la historia de tu persona, de tus evocaciones juveniles que nos llenan a todos de admiración, etcétera, antes de hablar un poco de la locura de las elecciones municipales y autonómicas? Pedro. Pues por la curiosidad. La curiosidad es un motor importante que te mueve a conocer, a indagar. Yo siempre he sido un buen lector. Desde niño he leído mucho por influencia de mi padre.
y también he tenido una fuerte inclinación hacia la historia, aunque yo soy periodista y el periodismo es un oficio y llevo casi 50 años trabajando en los periódicos. Eso lo he compatibilizado con mi afición por la historia, tanto por la historia contemporánea como por la historia remota de España. Y bueno, pues este libro, La España Mágica, ha sido el producto de una serie de viajes que yo he hecho por la península, el hecho de haber estado en muchos de esos lugares y haber descubierto un sentido a los sitios, haber intentado buscar qué había detrás de esas piedras o qué había detrás de esos mitos, de esas leyendas, y eso es lo que he intentado responder en este libro. ¿Qué subrayarías de toda esa investigación? Porque hay una investigación, aunque sea, digamos, ligera o divulgativa, hay una investigación. ¿Qué subrayarías de esa España mágica, de ese pasado neolítico que da sentido a nuestros ancestros? Por ejemplo, los toros de Guisando, por decirlo más conocido quizá. Sí, los toros de Guisando son el testimonio de un pueblo, los betones, que habitaron entre el Tajo y el Duero unos siglos antes del nacimiento de Cristo, y eran un pueblo ganadero y nos dejaron ahí esos toros de Guisando que no sabemos exactamente por qué los construyeron. Probablemente había fines religiosos. En España lo que se han producido es una superposición de culturas. Primero vinieron los tartesios, luego llegaron los celtas, más tarde llegaron los romanos y por último llegaron los musulmanes, los árabes, que estuvieron 7 siglos en la península. Todos ellos nos han dejado un legado, nos han dejado una cultura, nos han dejado una forma de entender la vida, y yo creo que algunos de esos vestigios siguen presentes en nosotros, pero se han olvidado, están profundamente enterrados en el pasado. Y he intentado en mi libro rescatar esa herencia que a veces viene de monumentos megalíticos construidos en el 3.000 o 4.000 años antes del nacimiento de Jesucristo, pero que indudablemente tuvieron un gran significado para esas personas que habitaron la península y que los construyeron. ¿Roma anula todo ese pasado neolítico? Bueno, los romanos dejaron una impronta en la península muy grande, estuvieron varios siglos. 7. Nos dejaron 7 siglos. 7 siglos, sí. Sí, es decir, hasta la llegada de los visigodos, Claro. hasta prácticamente la caída del Imperio Romano. Nos dejaron el derecho, nos dejaron el lenguaje, que al final el castellano es una derivación del latín. Un romance, sí. Nos dejaron sus instituciones, nos dejaron su cultura, nos dejaron a Cicerón, nos dejaron a Virgilio. Es decir, pero destruyeron el pasado con esa cultura tan poderosa que era Roma. Era una gran cultura, sin duda. Era la gran cultura dominante durante, pues eso, casi durante 1000 años. Casi fue la cultura dominante. Bueno, solamente se salvaron los vascos, ¿no? El único idioma... Eran íberos. El único idioma es el idioma íbero, el vascogado, por así decirlo. Llegaba realmente hasta Arganda en el Duero, el vasco, la lengua el íbero, era íbero, ¿eh? Porque se fue retirando. Sí, el vasco, que evidentemente hay una polémica sobre su origen, ¿no? Hay distintas teorías. Hay gente que dice que es un idioma balcánico, otros que es un idioma caucásico. Yo no soy un experto, no lo sé, pero es verdad que por la posición especial de las 3 provincias vascas en la península, pues no fueron colonizadas ni por los celtas ni luego por los romanos. Se mantuvieron relativamente aisladas, y también eso sucedió durante la Reconquista. Y el vasco se mantuvo ahí como una especie de reducto, de enclave, lo que no sucedió en el resto de España, de la península, donde hay una gran mezcla de culturas que se superpusieron. Oye, antes de pasar al otro tema, te quería preguntar, ¿hay alguna conexión? ¿Tú has establecido, cuando has estado redactando, pensando este libro, con la historia mágica de España del finado Fernando Sánchez Dragó? ¿Te parece que hay alguna conexión? Sí que hay una conexión, ¿no? A mí el libro de
Dragón me gustó mucho cuando lo leí, pues a finales de los años 70. Sí, cuando Fue éramos un libro pequeños. Bueno, algunos más que otros, pero el término España mágica casi se ha convertido en un género. Se han escrito muchos libros sobre la España mágica. Para mí, la magia no es superstición, no es superchería. Hablo de la magia como la explicación que los primitivos habitantes de la península daban a aquello que no podían comprender, claro, a la fertilidad, a las cosechas, es decir, a la muerte. Es decir, naturalmente explicaban esos fenómenos mediante mitos, mediante leyendas, y todo eso quedaba plasmado en restos arqueológicos. La magia en ese sentido es una forma de historia. Y ahí te preguntaría yo, ¿qué papel han tenido, por ejemplo, Caro Baroja, Julio y Vidal Torosano, que también estaba en el mundo mágico en cierto modo? No sé si recuerdas a Vidal Torosano, el canta. No lo recuerdo, pero sí que leí evidentemente el libro de las brujas de Julio Caro Baroja, porque hay una gran tradición de brujas, de brujería a lo largo de toda la península. Por no remontarnos más hacia el pasado, está el proceso de Zugarramurdi, que la Inquisición nombró a un fraile que creo que se llamaba Alonso de Salazar, que estuvo meses recorriendo la región, y al final se abrió un juicio y fueron condenadas a la hoguera, creo que 11 o 12 brujas. Y ahí no es donde ha insistido Elvira Caro, ¿cómo se llama? Elvira Caro... No, ¿te refieres a la historia? Carro, sí. Elvira Carro, ¿cómo se llama de apellido, segundo apellido? La historiadora de España. Como a vosotros. Roca. La historiadora de España, sí. Elvira sí. Carro Barea. Barea, exactamente, muchas gracias. Roca. Elvira Roca. Elvira Roca, sí. ¿Tú crees que bueno, ya está en ese trance también de la brujería? Porque creo que es el tema de la brujería vasca, ¿no? Lo que ha escrito. ¿Una novela o es una obra de teatro? No lo sé todavía, no se ha publicado aún. No lo desconozco. He leído algunos de los libros de Elvira Roca, pero no sabía que había tocado el tema de la brujería, pero sí que he visto en las lecturas que he hecho, pues que las brujas están presentes en toda la península ibérica, sobre todo en Galicia, por ejemplo. A ver las ailas. Meigas. Claro, las famosas meigas. Sí. Bueno, pero en Galicia, por ejemplo, en la iglesia de San Salvador de Coiro, pues ahí se dice que en las playas del Atlántico se reunían las brujas para adorar al diablo, y hay todavía una especie de memoria colectiva en la zona que recuerdan esas prácticas. ¿Y eso no era tradición celta de alguna manera? No especialmente, pero bueno, es verdad que las meigas han seguido arraigadas en Galicia, pero yo no tengo muy claro que sean tradición celta. En los celtas, sí, por ejemplo, la influencia celta es muy visible en las rápadas vestas, en el culto a los caballos. Es muy visible en los ritos del orujo, ¿no? Los conjuros. Ajá. Bueno, Pedro, también... te voy a dar una pista. Mi apellido es celta, porque Tamames viene de Tam, y es Tamega, Tambre, Tameza, Támesis. Son zonas húmedas en lengua celta, extendida desde Inglaterra actual hasta Galicia y naturalmente la provincia de Zamora, donde está el pueblo de Tamame. Somos celtas. Cualquier información que quieras tengo poderes para emitir. Lo desconocía. Para emitir. Lo desconocía. Bueno. Pero evidentemente que en el castellano y sobre todo en Galicia, pues hay muchos nombres y palabras de origen celta. Claro. Es evidente, pues al igual que en castellano hay más de 1000 palabras de origen árabe. A mí un amigo me decía, la palabra que más importancia tiene de origen celta en Galicia es el celta de Vigo. Bueno, los celtas cortos, ¿verdad? El celta de Vigo. Bueno, Pedro, bien visto. Desde otro punto de vista, vamos, por aquello de que realmente el momento, estas elecciones autonómicas y municipales parece que tienen una importancia superior, bueno, no es poca importancia
designar los ediles y los concejales de los 8.000, de los más de 8.000 municipios que hay en este país. Vamos, eso ya en sí mismo sería importante, pero en este momento en que parece que no se gobierna desde la perspectiva, bueno, pues de hacer planes de gobierno para aplicar la mejor gobernanza, para que las cosas funcionen y funcionen mejor, sino que parece que se trata de desmontar los criterios previos en la gobernanza justamente de los municipios, que son los sitios donde lo que afectan más directamente a la vida cotidiana de las personas. Eso es un riesgo grave, ¿no? Porque al nivel de gobierno de la nación, bueno, la ideología, el supremacismo del concepto ideológico sobre el pragmático es malo, pero a nivel de municipio, donde lo que se está organizando es que las cosas funcionen, que las calles estén limpias, que las basuras se recojan, que las escuelas estén cerca de bien distribuidas a lo largo de la geografía municipal, eso sería un cierto sinsentido. ¿No te parece una cierta muestra de decadencia, un desenfoque respecto de las cosas que son importantes? Sí, estoy de acuerdo. Es evidente que esta campaña por los 8.000 municipios que hay en España y por las 12 comunidades autónomas en las que se va a votar ha estado muy condicionada por la agenda política nacional. No hemos escuchado debates sobre los problemas locales, la recogida de basuras, la limpieza, las comunicaciones, los servicios públicos. Todo ha estado muy polarizado en los grandes temas de política nacional que se discuten en el Parlamento y que están presentes en los medios de comunicación. Yo creo que hay una responsabilidad sobre todo del gobierno de Pedro Sánchez, que ha hecho una campaña muy personalizada en él. Digamos que todos esos debates han quedado apagados por el propio personalismo del presidente, es decir, por las continuas promesas electorales, tirando de la chequera del talonario público. La pólvora del rey. Sí, por la permanente oposición a la oposición. O sea, yo creo que la campaña efectivamente ha estado muy polarizada en los temas que deberían ser propios de unas elecciones generales y no de elecciones locales. Bueno, y la candidata de Madrid, que quiere repetir, naturalmente, tampoco es manca, porque ha dicho estas elecciones son España o Sánchez. Y bueno, lo ha dicho así. Bueno, Sánchez lo planteaba así. Claro, y es la Comunidad de Madrid. Podría hablar de la Sierra de Guadarrama de vez en cuando. Y un poco del Tajo. Es exactamente lo mismo. Es que yo creo de la Alcarria madrileña. Muy simétricas. ¿Que no? No, que decía que son figuras muy simétricas. Vamos a ver. Isabel Díaz Ayuso, en buena medida, es una construcción de Sánchez. Por reacción, Sánchez, claro, por reacción. Durante los últimos años ha centrado su inquina, sus ataques contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, y la ha elevado a una categoría similar a la que tiene él. Por lo tanto, las polémicas entre los dos se desarrollan en clave política nacional, pero casi nunca son debates relativos a las competencias de las comunidades autónomas, al funcionamiento de los servicios públicos, no. El debate entre Sánchez y Isabel Díaz Ayuso es en clave política nacional, y yo creo que eso es una estrategia en la que ambos coinciden. Pero no sé si les va a dar buen resultado. Claro, eso, Pedro, en el caso de Díaz Ayuso parece que sí. Pero, Pedro, eso solamente lo puede crear la arquitectura para que eso sea posible el presidente del gobierno, o sea, porque si no, no ha lugar. O sea, el presidente del gobierno puede ignorar perfectamente cualquier ataque a políticas nacionales de cualquier autonomía, lo que no es referente a esa propia autonomía. Así que los líderes en el Parlamento de los diversos partidos le pueden interpelar, digamos que legítimamente, sobre los temas. En cambio, él ha querido enfrentarse a Díaz Ayuso porque, claro, Madrid es realmente un grano en la rabadilla que tiene el gobierno. Madrid es una aglomeración impresionante de personas, de capitales y de capacidad de generar opinión, ¿no? Así es, él ha optado por esa estrategia. Supongo que es un cálculo electoral. Él evidentemente piensa que le va a funcionar, pero el hecho es que, como decía antes, ha polarizado en la campaña. Si se ha dado el caso de varones como Lambán o como Paje,
pues que han puesto casi mala cara cuando han ido a esas comunidades, ¿no?, a dar mítines. No les ha gustado la idea, pero el hecho es que Sánchez ha pensado que con ese protagonismo, con sus continuas promesas electorales, con su continua agresividad respecto a la oposición, que eso podía polarizar al electorado y podía darle buen resultado. Lo veremos el domingo. Pero ciertamente hemos asistido a una campaña muy anormal. ¿No te parece, Pedro, que en realidad a él le importa un poco un bledo lo que les pase a sus varones y que estas son las primarias, que él está haciendo una especie de pre-campaña de su campaña auténtica, que es la del final de año, la de las generales? Por eso está repartiendo dinero, no tanto para que se ganen las autonómicas o las municipales, sino para que sepan todos que él reparte dinero y que se lo tengan en cuenta a final de año. Bueno, es cierto que él está promoviendo su figura, presentándose casi como el salvador de la patria, como el hombre que combate la nostalgia franquista de la derecha, pero a él no le resultan indiferentes los resultados. Si se da el caso de que el PP supera en votos al PSOE en el cómputo de las municipales, cosa que no sucedió hace 4 años, y si además el PP recupera varias comunidades importantes como pueden ser Valencia y Aragón, donde las encuestas dan un virtual empate, yo creo que eso sería para él no solo una derrota, sino sería el preludio de su final. Las elecciones municipales en España siempre han anticipado un cambio de ciclo. Sucedió con Felipe González, cuando un año antes de las generales prácticamente el mapa se tiñó del rojo del PSOE. UCD perdió prácticamente todo su poder local. Sucedió con Aznar, en el 95 el PP tuvo una gran victoria en las elecciones municipales. Quedó claro que era muy difícil que González volviera a revalidar sus mandatos, y sucedió también un año antes de la llegada al poder de Rajoy, donde el PP ganó muchas de las capitales de provincia. Por lo tanto, si hay unos malos resultados para el PSOE, la figura de Sánchez va a quedar muy debilitada. Me parece, Pedro, y no es por halagarte, que has hecho una exposición sobre el tema magistral, porque has tocado los temas fundamentales. Aquí hay mucho de plebiscitario, hay mucho de dádivas para domus mea o sua, en el caso de decir yo, domus mea, pero domus sua, en el caso contrario. Y luego has explicado también las tensiones que hay, incluso con sus varones, porque se consideran aparte. Y la figura central es el dios supremo, el Pancreator, sí, pero vamos, Creator. No lo es. Pantocrator es el propio Sánchez, ¿no? Bueno, está muy bien esa metáfora. Sí, está bien, Pantocrator, ¿no? Habría que aplicársela más frecuentemente. Que además Pantocrator significa en griego todopoderoso. Claro. Es que todo lo puede. Oye, también hay algo más. Di, Pedro. Sí. Que efectivamente que Sánchez ha apostado muy fuerte, porque esto le puede salir mal y yo creo que le va a pasar factura. Sí. Lo que ha sucedido es bastante obvio. Él ha tomado medidas, pues por ejemplo, la supresión del delito de sedición, malversación. La malversación, que es algo incomprensible, injustificable, que no lo entiende nadie. Es decir, la ley del sí es sí, la que ha tardado en rectificar muchos meses, es decir, la politización de la justicia con la designación a dedo de personas vinculadas al partido para el Tribunal Constitucional. Él ha abusado de todos los recursos del poder, ha utilizado las puertas giratorias, es decir, ha hecho una permanente oposición de la oposición, ha suprimido muchos de los controles democráticos. Y evidentemente los varones del partido se sienten incómodos con su gestión, son muy conscientes del desgaste que ha sufrido y han tratado de poner distancias. Entonces es una relación contradictoria, porque por una parte dependen de Sánchez, pero por otra Sánchez les está haciendo bastante daño a sus intereses. Pero y veremos se ha invitado.
Como hizo ¿Cuál Bolaños es el con saldo? tal, se ha autoinvitado a los mítines y les veías la cara a los Claro, varones claro. que parecía que tenían un mal de Así barriga. es. Los de muelas. Hola, Pedro. Es así, de Almudena. es así. Hola, Pedro, sí, Almudena Semur. Como decía Ramón, Pedro Sánchez está dando muchas dávidas en todas partes, ¿no? Y luego, por otro lado, las autonomías también pueden dar regalos. Y, por ejemplo, me he enterado que Paje ha aprobado que toda finca rústica que no pueda acreditar su función social puede ser expropiada. Bueno, eso no es una dádiva, ¿no? Eso, vamos. O sea, no sé si es un guiño a la izquierda. Bueno, eso lo publicó Franco con las fincas Sí. Manifiestamente mejorables. mejorables, ¿no? Manifiestamente mejorables. Bueno, entonces hemos sabido los resultados del CIS esta semana. ¿Tú crees que eran resultados antes de que saliera todo el tema de las listas de Bildu y de la compra de votos? ¿Cómo crees que van a quedar los resultados, Pedro? Bueno, yo soy muy cauto porque, como Ramón, llevamos muchos años en este negociado. Sí, señor. Hemos visto demasiadas cosas para hacer predicciones. Acordaros que en el 93 salió Javier Arenas anticipando la victoria del PP y luego gobernó el PSOE. Hay que tener cuidado. Pero yo las noticias que tengo es que los tracks que se están haciendo a lo largo de esta semana, que no son públicos, revelan que el PP ha sido capaz de movilizar al electorado que estaba indeciso y en cambio el PSOE no lo ha hecho. Yo creo que ese fenómeno, si se confirma el domingo, puede ser decisivo, pero en cualquier caso hay que ser muy cautelosos y hasta la noche del domingo yo creo que cualquier pronóstico es muy arriesgado. Efectivamente. Oye, hablabas de la ley de sedición y de malversación. Vamos, estas últimas horas, no iba a decir estos días, porque son estas últimas horas que ha salido a la luz el movimiento ese en el que parece que está implicado de alguna forma Marruecos por detrás, porque están pagando y lo que están pagando es dinero, o sea que es difícilmente una movida local. Claro, ahora resulta que si al final se descubriera que realmente este grupo de coalición por Melilla, de musulmanes melillenses de origen marroquí, lo que están de alguna forma es conspirando con el apoyo del Reino de Marruecos, resulta que no podríamos aplicar algo como la sedición, que me parece que entonces es de manual, ¿no? Directamente es otro país extranjero. Eso es una evidencia, eso es así. En caso de que es un supuesto improbable que Coalición por Melilla ganara las elecciones, que Aberchan, su líder, fuera el jefe del gobierno de Melilla, pues desde el poder podría instigar una rebelión contra el orden constitucional, ¿no? Y en este caso estaríamos inermes, porque ya no se puede aplicar el delito de sedición. Es decir, es impresionante, ¿no? Que por unas cuestiones espúreas de necesidad del señor Sánchez para conseguir el favor y los votos de Esquerra Republicana en particular, realmente ha eliminado una figura legal estrictamente necesaria y que existe en todos los países civilizados, ¿no? Lo vemos ahora, ¿no? Más allá del problema catalán, lo vemos en un problema casi que puede haber la injerencia de un país extranjero y resulta que no podemos aplicar nada, no existe, ¿no? Hombre, yo creo, si me permitís, yo creo que el triunfo de estos señores es improbable, como ha dicho y Pedro, además ¿no? es minoritario, no es una mayoría grande. No serán, pero han sido, ¿eh? Ya sé que son varios miles, que en Melilla es mucha cosa, pero de todas formas también depende de la Junta Electoral Central, que puede estar presionada en un momento dado por el PSOE, si tiene implicaciones esto para el PSOE. Y luego yo creo que habría que abrir una investigación y por lo pronto suspender la solución definitiva de la elección en Melilla y en donde se haya producido esto. Eso no puede pasar inmediatamente a escoger a los concejales. Dicen que es imposible separarlos. Pues habrá que hacer lo imposible para separarlos. Bueno, para que no se metan en la urna. Claro. Y en Mojácar igual. Y lo que ha pasado de Mojácar en Almería... Igual, pues hay que investigarlo y paralizar. Creo que está en una mesa, de repente dicen, ahora llegan los votos por correo. Sí, al final.
y se ponen ahí. Pues no se que pongan, que no se pongan, introduzcan ¿no? en la Claro, urna. claro. Además, Pedro, no sé si has visto estas últimas horas, estos de las últimas horas, que se está viendo que en muchos municipios gobernados por el PSOE, en algunos bastante significativos, de golpe ha aumentado de forma desaforada el número de voto por correo, ¿no? O sea, la excusa que se está dando en Andalucía es que como hay el Rocío, pues para que la gente se vaya, vamos, parece que vaya todo el mundo al Rocío, que vayan millones de personas al Rocío desde toda Cataluña, digo Cataluña, Andalucía. Nos quería decir que es importante que la Junta Electoral ha decidido hoy convalidar esos votos por correo depositados en Melilla. Es decir, esos votos que se depositaron sin acreditación de identidad. Ha decidido que sean contados Válidos. en la noche del domingo. Se puede Por lo recurrir tanto, la decisión de la Junta Central sí, Electoral. Cierto, Claro. ciertamente, se puede recurrir y veremos a ver qué sucede, pero es un mal indicio. Sí. Es un mal indicio. Bueno, a ver qué hacen Feijóo y Abascal y demás compañeros mártires. ¿Sabe ¿no? lo que pasa, don Ramón? Que, ¿verdad? Aunque se quejen legítimamente, el don Pedro Sánchez... Manda mucho. Bueno, manda, tiene el poder con Marlasquita detrás. Sí, pero Ya con el PSOE intentó hacer una coloqueta de votos con aquella urna famosa. Sí, sí, Con sí. Es decir, está en su naturaleza. Pero se ¿no? puede impugnar luego los resultados. Bueno, ¿y quién te tiene que aprobar la impugnación? Pues la impugnación, Los tribunales. el Tribunal Supremo te habrá Claro, que los llegar tribunales hasta el de justicia. e incluso el de Constitucional. ¿El Constitucional quién lo domina ahora, don Ramón? No, pero pasará Domina, tiempo. Pero culpido, ¿no? Ya, pero hay Cumplido. cosas, pero hay cosas Hombre, que... también hay que decirle, mire, que es usted presidente de una cosa muy importante, que la Moncloa es otra cosa, es una casa aparte. ¿Ah, sí? Sí. ¿Usted cree que el señor presidente del gobierno cree que son cosas separadas? Sí, señor, en contra de lo que pasó con González en el tema de Rumasa, que lo juntaron e hicieron un pan como unas que usted sabe. Don Pedro, ¿alguna cosa que rematar? ¿Alguna se le ha quedado en el tintero? ¿No le parece que es como en una democracia tan joven como la nuestra, que estemos hablando de estas cosas, es una especie de desgaste completamente excesivo, que parece que no estamos realmente en una crisis constitucional? Hay que hablar Bueno, de eso esta está claro, ¿no? Está claro que estamos en una crisis constitucional, está claro que hay una crisis de las instituciones, hay una crisis de confianza en la democracia, pero yo creo respecto a las elecciones del domingo que en España las elecciones están sujetas a muchos controles. Es decir, no solamente los compromisarios de los partidos, hay muchos controles y prácticamente es imposible que haya un fraude. Yo creo que no debemos sospechar. Bueno. Lo de Almería... Bueno, no, fraude en el Todavía sentido- no sabemos. Yo creo que don Pedro se refiere a la generalidad de la Todavía no votación. sabemos lo que pasó con el referéndum sobre la OTAN. Fue un pucherazo electrónico. Bueno, yo me alegro en cualquier caso. Bueno, la historia es otra cosa, desde luego con la OTAN enfrente se alegrará usted mucho, pero estamos aprovisionando una guerra que no sabemos a dónde va. Y no se ha discutido en las Cortes. Lo dije en la moción de censura. En estas Cortes se han discutido los tanques que mandamos, los cañones, los buses, los misiles. No se ha discutido nada. ¿Para qué sirven las Cortes? Bueno, a lo mejor se ha discutido por detrás. A lo No, mejor los en las líderes- Cortes no se ha discutido para nada. Digo por detrás, pero a lo mejor los líderes políticos han hablado y han decidido que había que apoyar eso sin crear alarma social. Pues son unos líderes políticos que deben ser funcionarios del gobierno de los Estados Unidos de América del Norte. Nos ha salido respondón, don Ramón, hoy. ¿Usted está de acuerdo con que se debería de cuestionar la participación española en la guerra de Bueno, Ucrania? yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Ramón Tamames. Yo creo que es evidente que un tema tan importante como el apoyo de España a Ucrania A Zelensky. para frenar la invasión de Putin, el apoyo a Zelensky, a Ucrania, tendría que haberse discutido en el Parlamento. El gobierno tendría que haber pedido el apoyo de la mayoría y no ha sucedido. Y yo creo que eso es la falta de debate, la falta de transparencia es una de las grandes carencias de nuestra democracia. Bueno, muy bien. Don Pedro, este domingo será interesante
será interesante. Esperamos leer si comenta usted algo al respecto de esas, bueno, de esos resultados. Y estaremos atentos a hablar de la España mágica, quizá con más detalle Muy importante, día. sí, También señor. nos gustaría esos orígenes. Yo le preguntaba antes, lo dejaremos hoy para ahí, porque es verdad que las grandes culturas, Roma, yo estoy muy contento de que Roma estuviera en España y me siento muy grecolatino, pero es verdad que aplastaban a las culturas precedentes, ¿no? Hay más culturas un poco ágrafas, un poco sin, apenas con alguna caligrafía cuneiforme, sin descifrar y cosas así. Bueno, no sé si don Pedro en ese recorrido español geográfico por los lugares mágicos ha podido descifrar algo, pero como nos decía incluso de los toros de Guisando, no sabemos para qué los hacían, era protorreligión probablemente. Bueno, hubiera sido interesante tener algún dato más de... Y la última pregunta sería, ¿España fue la Roma de los países iberoamericanos? Bonita pregunta para hacérsela, ¿sabe usted a quién? Claro. A Boris Izaguirre. Con su zarzuela tan española, tan española. Bueno, como don Ramón se ha hecho la pregunta y la ha contestado él directamente, queda excusado don Pedro. Don Pedro, muchísimas gracias, como siempre, Pedro. por estar con nosotros. Adiós, buenas noches. Ha sido un placer, Buenas noches. verdaderamente. Hasta luego. Adiós.